Muy bien, pues nuevamente bienvenidos a este curso, a este módulo de asesoría, donde vamos a estar viendo la primera parte del material de estudio que viene en la plataforma, en el instituto, en la plataforma del instituto, y vamos a ver algunos conceptos importantes, algunos conceptos el que es necesario que volvamos a repasar. Entonces, bueno, pues nuestro curso es Administración de la Fuerza de Ventas y, bueno, pues toda empresa como en las cuales nosotros participamos se dedican a la venta. Por lo tanto, pues bueno, es importante que todos estemos, que todos conozcamos o tengamos nociones de lo que son, pues bueno, la administración de la fuerza de ventas. Y vamos a ver a qué se refiere con administración y a qué nos referimos cuando hablamos de la fuerza de ventas. Y por qué es un tema tan relevante para todas las empresas en esta actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, vamos a iniciar. Y bueno, pues como lo o lo comenzábamos diciendo, la fuerza de ventas constituye el elemento humano que es indispensable para aumentar las utilidades y obtener altos niveles de satisfacción en los clientes. Para aumentar las utilidades por parte de las empresas que se dedican a la comercialización, para las empresas que se dedican a la venta, y por supuesto también la contraparte es la de los clientes, donde se busca que a través de la fuerza de ventas los clientes puedan obtener altos estándares de satisfacción de sus necesidades. Entonces, bueno, lo que es la fuerza de ventas se convierte en el enlace principal entre la empresa y el cliente, porque son las personas que dan la cara al cliente, son las personas que están frente al cliente y que pues obviamente representan a la empresa misma. Por lo tanto, bueno, pues es de suma importancia conocer y poder tener una administración adecuada de lo que se llama o lo que consideramos la fuerza de venta. Que con este concepto que tenemos aquí enfrente, en nuestra pantalla, pues a lo que nos referimos es que es el elemento humano, o sea, son las personas que participan en la venta, en la comercialización de los productos de la empresa, ya sea un producto o sea un servicio, pero son todos aquellos que participan de manera directa en la venta, en la fuerza, en la venta, en la comercialización de los productos, por eso se le llama fuerza de venta, porque es el batallón que está ahí dando la cara. En el caso, por ejemplo, de nuestras empresas, o bueno, de las empresas en las cuales participamos nosotros como la más importante, la más grande de la comercialización en el tema en la comercialización al detalle, en FEMSA, pues como lo son OXXO, cuando hablamos de la fuerza de venta, nos referimos a las personas que están directamente en la operación de la venta, o sea, el personal de tienda que está cara a cara con el cliente y que es el embajador o el representante de la empresa al momento de hacer esa transacción con los clientes y de entregar la propuesta de valor directamente con el cliente final, con el cliente consumidor. A eso es a lo que nos referimos con la fuerza de ventas. Y ahorita vamos a ver que existen diferentes tipos de clientes. No toda la fuerza de venta está dedicada o está enfocada a ese contacto final del cliente o con el cliente consumidor. ¿Por qué? Porque también las ventas se dan con clientes mayoristas o con distribuidores que se encargan a su vez, de llevar ese producto, distribuir o seguir participando en la cadena de suministro. Pero en particular, cuando nosotros hablamos
de fuerza de ventas en las empresas de FEMSA, pues, por ejemplo, en OXXO, pues hablamos de la gente que está directamente en tiendas. Si hablamos de OXXO Gas, nos referimos a la gente que está directamente en la estación de servicio atendiendo al cliente consumidor. Si hablamos de farmacias, hablamos de los dependientes, si hablamos de Doña Tota, hablamos de la persona que está ahí en el módulo, en el restaurante, atendiendo y haciendo, participando en esta acción de la transacción directa con el cliente final. Bueno, entonces a eso es a lo que nos referimos con la fuerza de ventas. Vamos a seguir entrando más en detalle para despejar dudas. Y bueno, como les mencionaba, los comentarios, pues bienvenidos en cualquier momento. Bien. Y ahora vamos a hablar de la estructura de la fuerza de ventas. Y cuando hablamos de la estructura, hablamos del organigrama, de la manera en cómo se debe de organizar, válganme la redundancia, estructurar o administrar todas las funciones que se agrupan en el área de ventas o en el departamento o en este caso, como lo llevamos aquí, la fuerza de ventas. En la estructura de la fuerza de ventas nos referimos a definir la estrategia y el diseño de la fuerza de ventas, que es una decisión que la empresa debe considerar conforme a la diversidad de productos o servicios que tengan en el mercado o la ubicación de sus clientes, entre otros factores. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, no existe, vamos a ver más adelante, pero no existe una estructura que se adapte a cualquier o a todo tipo de negocio, a todo tipo de comercio. Depende mucho del tipo de clientes que estás atendiendo, del segmento, de la ubicación, del tipo de productos que estás comercializando y es importante conocer todas estas características de nuestra empresa, de nuestros productos, nuestros clientes, nuestros proveedores, incluso para poder estructurar o para poder definir una organización o un organigrama de lo que es la fuerza de ventas. Entonces, no existe un módulo ideal o una estructura ideal para todos los negocios. Depende mucho de la forma de operar los clientes, como les mencionaba, el tipo de productos que estamos manejando. E incluso dentro de nuestra organización vemos que las estructuras son diferentes de una tienda a una estación de servicio, por ejemplo. Depende de muchos factores que es importante considerar al momento de estructurar lo que corresponde a una fuerza de ventas. Entonces, pero es importante que tengamos las nociones generales de cómo se puede estructurar. En este caso, por ejemplo, vemos que 3 ejemplos de estructura de organización, de organigrama de la fuerza de ventas son de acuerdo a estos tres grandes apartados. El primero que tenemos aquí se refiere a la estructura de ventas territorial y cuando hablamos de estructura de ventas territorial, pues hablamos de que la estructura se diseña con base en los territorios o las áreas geográficas que estamos atendiendo, de tal manera que nuestra organización o nuestra estructura puede estar definida con base en territorios. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que lo tengamos presente. Pero bueno, eso es a lo que se refiere con base a la estructura de ventas territorial. La estructura de ventas por producto, pues hablamos cuando se utiliza cuando es necesario que los vendedores se especialicen en una línea de productos en particular. Es decir, que nuestra empresa maneja tantos productos o tanta variedad de artículos que es importante que nuestra estructura se defina por línea de productos. En el caso, por ejemplo, en el caso de la estructura territorial, hablamos de que puede ser que exista un gerente de, en nuestro caso, en tiendas,
En la mayoría de los casos ahorita, bueno, estamos viendo una etapa de transformación, pero en la mayoría de los casos hay una estructura territorial que es a través de plazas. Y, por ejemplo, yo les mencionaba, bueno, yo estoy en Plaza Aguascalientes y existe un gerente de Aguascalientes. Existe un gerente de Zacatecas, existe un gerente de Chihuahua, etcétera, etcétera, y a eso es a lo que le llamamos una estructura territorial. ¿Por qué? Porque cada plaza tiene un territorio definido. Cuando hablamos de productos, hablamos de que existen diferentes estructuras o diferentes diseños de estructuras por línea de productos. En este caso, suponiendo que lo existe, porque nosotros, la estructura de OXXO es una estructura matricial y ahorita, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere con esto, pero existe una estructura territorial con una estructura matricial en donde, por ejemplo, por línea de productos, pudiéramos decir, existe un gerente de Andati, de Café Andati, existe un gerente de refrescos, existe un gerente de lácteos, de botanas. A eso es a lo que nos referimos con línea, con una estructura por línea de producto o por producto, donde se agrupan los productos de acuerdo a las condiciones o similitudes que existen entre ellos. La tercera forma de estructurar una fuerza de ventas es a través de o por medio de cliente o de mercado, es decir, donde los vendedores se dedican a determinados clientes o mercados en específico, o sea, se atienden a mercados muy característicos. Por ejemplo, en el caso de OXXO Gas, vamos a suponer que existiera una gerencia de clientes flotilleros, creo que les llaman, por flotillas o por volumen, no sé, un gerente de flotillas, que es clientes flotilleros, un gerente para ventas de minoristas, o sea, del cliente, de la persona que llega de la calle, por ejemplo. Eso es a lo que nos referimos cuando se segmenta por clientes. Y para hacerlo un poquito más claro, lo podemos ver aquí con estos ejemplos que tenemos en nuestra pantalla, en donde tenemos ejemplificada la estructura de cada una de las partes de los enfoques que veíamos. Por ejemplo, territorial, que ya lo mencionábamos, se refiere, permítanme, ahí está. Se refiere a dividir el mercado en territorios o extensiones de... Permítanme un segundo, aquí estamos. Dividir el mercado en territorios o zonas de ventas para cubrir grandes extensiones territoriales. Por ejemplo, en este caso, como lo tenemos aquí ejemplificado, las empresas transnacionales, las empresas que se dedican a vender en diferentes países o regiones del mundo, tenemos que se dividen en territorio de América o Estados Unidos, territorio de Latinoamérica, territorio europeo, asiático, etcétera, etcétera. Esa es la forma en cómo se divide el mercado por una estructura territorial. En el caso, por ejemplo, de por producto, tenemos aquí el ejemplo de Unilever, que es una empresa enorme, que tiene una gran variedad de productos, una línea de productos muy grande, en donde necesita vendedores especializados para cada una de ellas. Por ejemplo, tiene una línea de alimentos congelados, donde aparece Holanda, donde aparecen otros productos alimenticios a los cuales atiende, pero también tiene otra línea de productos de alimentos envasados como Hellmann's, como la mayonesa Hellmann's, el Knorr, la de Knorr de pastas, etcétera, etcétera. Tiene otra línea de productos de productos de higiene personal, como desodorantes Axe, shampoo, o jabón Dove, etcétera, etcétera. Entonces,
no podemos poner el mismo vendedor, por ejemplo, o la misma estructura para la persona que administra las ventas de mayonesa Hellmann's que para el mismo que está vendiendo jabón Dove. O sea, son dos líneas de productos completamente diferentes. Uno es para alimento y otra es para higiene personal. Entonces, ahí la división es por producto, o sea, alimentos, higiene personal, y ahí cada marca o cada tipo de producto diferente. Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando se hacen estructuras por producto. Y existe el otro tipo de estructura que veíamos, que es por cliente, donde se agrupan o se segmentan los clientes de acuerdo a las características particulares de cada cliente, y entonces se les ofrece una atención particular. En este caso, por ejemplo, aunque Grupo Walmart en México, por ejemplo, Grupo Walmart o Walmart de México, abarca lo que son las tiendas Walmart, las tiendas Bodega Aurrerá, Superama y Sam's Club, cada uno de ellos, cada tienda está dedicada a un segmento de clientes diferente. El caso de Aurrerá, por ejemplo, de las tiendas Aurrerá, está dedicada a segmentos socioeconómicos bajos, de bajos recursos, por lo tanto se ofrecen productos y atención para este nivel de clientes. Mientras que, por ejemplo, a lo mejor Sam's Club, que está enfocado, dedicado a clientes que tienen un poder adquisitivo mayor, ya que compran por volumen, mientras que en Aurrerá te venden un paquete de galletas Marías de un tubo, por ejemplo, en Sam's te venden una caja con 25 paquetes de galletas Marías. O sea, estamos hablando de los clientes segmentados de manera diferente. Estos son los ejemplos como para entender los tipos de estructura que se definen de acuerdo a las necesidades o de acuerdo al giro de la empresa, cómo la empresa quiere atender a los clientes, a sus clientes, y debe de enfocar su fuerza de ventas. Muy bien, ahora, en cuanto a la estructura interna, que hablábamos de clientes, de la organización estructural para atender a los clientes, ahora hablamos de la organización estructural interna, que puede ser una estructura hacia adentro de la empresa con dos tipos de fuerza de venta. Una fuerza de venta interna que esté en la empresa dedicada a apoyar los esfuerzos de ventas a través de el marketing, a través de apoyo técnico o asistencia técnica o asistencia de ventas, que es parte de la fuerza de ventas, pero a través de vía remota, ya sea por teléfono, por email, por chat, etcétera. Pero esta fuerza de ventas se encarga de dar apoyo al resto, mientras que la estructura de la fuerza de ventas externa, pues hablamos de los vendedores que están en el campo, en la calle, por así decirlo, y que, bueno, están asignados a diversos territorios o regiones. Es la persona que está en la calle en contacto directo con el cliente. Son dos estructuras o dos enfoques de estructura diferente. ¿Tenemos dudas? ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún comentario? Si no, yo me sigo, ¿eh? No, profe, todo bien. Ok, muy bien. Ahora, ¿a qué nos referimos con la administración de la fuerza de ventas? La administración es la función que gestiona el gerente de ventas con su equipo de vendedores, ya que es el responsable de administrar los recursos materiales, financieros y humanos que tienen a su disposición para alcanzar los objetivos de venta. Entonces, cuando hablamos de administración de la fuerza de ventas, hablamos de la función o la persona, el puesto que se encargará de organizar, de planear, de ejecutar, de llevar a cabo todas las actividades que tengan que ver con el tema de ventas para poder lograr los objetivos que tiene la empresa. Y como recordaremos,
lo hemos mencionado, todas las empresas tienen el objetivo de vender para generar utilidades. Entonces, bueno, pues a eso nos referimos con la administración de la fuerza de ventas. En el caso, por ejemplo, bueno, repito, en el caso de nuestras empresas aquí en FEMCO, lo que es OXXO, pues a lo que nos referimos con la estructura de fuerza de ventas o lo que definimos como la fuerza de ventas, pues es lo que nosotros conocemos como el área de operaciones, que es desde gerencia de operaciones hasta operaciones en tienda con el personal de tienda. Es todo lo que está enfocado a la venta. Personalmente o directamente, más bien directamente, la fuerza de ventas está en el personal de tienda que está cara a cara con los clientes. Entonces, ¿cuáles son las funciones de un administrador de la fuerza de ventas, de un encargado de la fuerza de ventas? Puede ser, si estamos hablando de tienda, el líder es un administrador de la fuerza de venta, el asesor es un administrador de la fuerza de venta. Si estamos hablando de estaciones de servicio, el líder de la estación es un administrador de la fuerza de ventas. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene que realizar este administrador? Bueno, uno, analizar, es decir, realizar los análisis necesarios para estar conscientes de dónde estamos pisando de las condiciones en las cuales tenemos para poder afrontar las condiciones del mercado, las necesidades de los clientes. Y esto incluye revisar desde evaluaciones internas hacia nuestro personal, nuestros productos, nuestra competencia, nuestro entorno y también, pues, revisar temas de las necesidades de los clientes, de qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan y cómo vamos a empatar lo que nosotros ofrecemos con el segmento de clientes que está buscando lo que nosotros tenemos para poder llegar y generar una sinergia importante entre lo que yo ofrezco como empresa y lo que el cliente necesita para satisfacer sus necesidades. Entonces, bueno, eso es una de las funciones importantes, como todo lo que conlleva el ciclo o el proceso administrativo, lo que es todas las actividades del proceso administrativo enfocadas a lo que es la fuerza de ventas, o sea, las ventas. Y cuando hablamos de el proceso administrativo, ustedes recordarán que hablamos de planear, de organizar, de direccionar, de integrar al personal y de controlar. Entonces, esas son las actividades que tenemos aquí. Planear también es una parte importante, planear las estrategias para alcanzar los objetivos. Y esas planeaciones que nosotros hagamos como administradores de ventas tienen que ir enfocadas, como ya los dije, ya lo mencioné, desde dónde estamos parados, quiénes somos nosotros como empresa o como fuerza de ventas y quién es nuestro cliente y cuál es el producto que nosotros tenemos para hacerlo llegar de la mejor manera a nuestro cliente. Tercero, ejecutar, que es, bueno, asegurar que se realicen las acciones que planeamos, lo que dijimos que íbamos a hacer, ahora hacerlo. A eso es a lo que se refiere. El administrador es el responsable de asegurar que se ejecuten las tareas que se planearon, las actividades que se planearon. Y, por último, controlar, que se refiere a vigilar que el plan que se trazó, que el plan que se realizó sea ejecutado y en caso de ser necesario que se corrija o que se corrijan desviaciones que pudieran existir o que se corrija el rumbo. Tal vez lo que planeamos ya no empata con la realidad que estamos viviendo hoy. Lo que planeamos en el 2018, por ejemplo, ya no empata con lo que vivimos en el 2019. La pandemia vino a revolucionar lo que estamos viviendo ahorita, lo que se llama o lo que estamos viendo como la cuarta ola de pandemia de los casos de COVID, vino a modificar los planes que teníamos hace un mes. ¿Por qué? Porque no se contaba con esta variante que estamos teniendo ahorita del COVID y todo lo que está generando en tema de contagios.
Entonces, es parte de las funciones del administrador poder corregir, controlar o redireccionar lo que se tenga que hacer de acuerdo al plan. Siempre con el objetivo en mente de lo que queremos lograr. Bien. Ok. Ahora vamos a ver. Bueno, repito, si hay dudas o si hay comentarios, con toda confianza, con todo gusto, pueden abrir su micrófono y expresarlos, ¿eh? Si no, les digo, yo me sigo aquí de corrido. Un administrador que al final de cuentas todos los que estamos aquí somos o estamos preparándonos para ser administradores, estamos preparándonos para llegar a tener los conocimientos, la estructura básica para ser un administrador de empresas. Entonces, bueno, en este caso, quienes les toca especializarse, que según por la información que estuve viendo en la sesión de presentación donde estuvimos compartiendo quiénes somos, qué hacemos, veo que existe una gran cantidad de administradores de ventas, o sea, existen líderes, tenemos líderes de tienda, líderes de estación, que son administradores de la fuerza de ventas. Entonces, esta preparación o esta materia les ayuda para prepararse y generar estructuras mentales enfocadas a lo que estamos haciendo. Nos estamos preparando para ser administradores. Y entonces, un administrador debe ser una persona capaz de tomar decisiones, resolver problemas de manera creativa, ingeniosa, novedosa, con excelentes habilidades de comunicación. Algo que les ayuda mucho a los, o que no, que debiera ayudarnos mucho y que debiéramos de tener todos los administradores es esa habilidad de comunicar, de saber comunicarnos con los demás y poder transferirles la información de la manera adecuada para que se logre los objetivos que se tienen planeados. Entonces, un administrador de la fuerza de ventas o X de cualquier otra área debe ser una persona capaz de tomar decisiones, resolver problemas de manera creativa con excelentes habilidades de comunicación. Y eso es lo que tratamos de aprender y de prepararnos. Ahora, ya hablamos de las funciones del administrador de la fuerza de ventas, hablamos de la estructura que debiera de tener una fuerza de ventas. Ahora vamos a hablar de los vendedores, del tipo de vendedores. Nosotros, para ser administradores de la fuerza de venta, muy probablemente tuvimos que haber pasado por ser vendedores. Necesitamos saber qué es esa relación o esa actividad de vender. Entonces, vamos a ver cuáles son los tipos de vendedores y aquí tenemos una matriz en donde tenemos por un lado el eje del enfoque a la venta y por otro lado el enfoque o la orientación al cliente. Existen dos ejes, dos vertientes, y con base en ese cuadrante encontramos 4 secciones dependiendo del enfoque que el vendedor pueda tener. Tenemos un enfoque, perdón, una orientación hacia el cliente y una orientación hacia la venta. ¿Sí? De ahí tenemos que en el primer cuadrante encontramos a un vendedor de tipo toma pedidos. ¿Cuál es el vendedor toma pedidos? Pues es el vendedor que llega, hace presencia y toma el pedido. Bueno, nada más para reforzar aquí antes de pasar a la explicación. En el cuadrante, les digo, tenemos qué tanto interés tiene nuestro vendedor
a las ventas y qué tanto enfoque tiene hacia el cliente. De esta manera encontramos estos 4 cuadrantes de tipos de vendedores diferentes. De tal manera que aquí tenemos los tipos de vendedores. El toma pedidos es aquel vendedor que tiene un bajo nivel de orientación hacia las ventas y un bajo nivel de orientación hacia el cliente. O sea, él nada más llega y toma el pedido de lo que quieres. Ese es el vendedor toma pedidos. Ejemplo, el preventista, cualquier preventista en este caso, por ejemplo, de Coca-Cola, el preventista que llega a tu tienda donde te pide una herramienta y tú le dices, quiero 5 cajas de Coca-Cola de 600, perfecto, él anota 5 cajas y te las manda mañana, ¿no? Un nulo enfoque, una nula orientación hacia el cliente y nula orientación hacia la venta. O sea, él llega y toma el pedido, punto. Se limita a tomar pedidos. Ahora, tenemos el tipo de cliente, el tipo de vendedor condescendiente. ¿Cuál es ese tipo de vendedor condescendiente? Pues es el tipo de vendedor que está orientado hacia el cliente, pero no hacia las ventas. O sea, es aquel vendedor que, ejemplo, está en el mostrador esperando a que lleguen los clientes. ¿Y por qué? No le interesa salir a buscar las ventas, salir a que la gente llegue o incrementar las ventas, sino que está simplemente, perdón, está en el mostrador esperando a que llegue un cliente. Llega el cliente y entonces sí, está enfocado a atenderlo, pero no busca mayor venta. Ese es el tipo de vendedor condescendiente. Tenemos por otro lado un tipo de un tipo de vendedor agresivo, el cual tiene una alta orientación hacia las ventas, pero una nula o baja orientación hacia el cliente. No le interesa el cliente, lo que le interesa es vender, quiere vender. El cliente no le interesa en tanto le compre. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es vender. En este caso, como tenemos ejemplificado un vendedor de tiempos compartidos, donde atosiga, donde hostiga al cliente hasta que el cliente le diga que sí le compra y ya. Y el cliente termina todo estresado y todo preocupado. ¿Y ahora cómo le voy a hacer para pagar? Y yo no lo ocupaba, pero me sentí presionado por el vendedor. Este tipo de este tipo de vendedores agresivos tienen una nula orientación hacia el cliente. No le interesa al cliente, lo que quiere es vender a como dé lugar. Y tenemos, por otro lado, el ideal de vendedor, que es un vendedor consultor, que tiene una alta orientación hacia el cliente y también una alta orientación hacia las ventas. Quiere vender, pero quiere satisfacer a su cliente, quiere satisfacer las necesidades de su cliente. Y en este caso, nuestro ejemplo es un vendedor, por ejemplo, de Mary Kay, de productos de Mary Kay, en donde este vendedor va y busca al cliente y te hace una cita en tu casa y te pone el maquillaje que más va de acuerdo a tu tono de piel, de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tu cabello, a tu look y se esmera por dejarte satisfecho con el producto que te está ofreciendo para que tú te sientas bien contigo misma. Entonces, pues ese es un tipo un tipo de vendedor consultor, el cual quiere vender, pero también quiere que el cliente quede satisfecho completamente. Este es el tipo ideal de vendedores que quisiéramos tener. Vendedores con un alto enfoque hacia el cliente y un alto enfoque hacia las ventas. ¿Qué tenemos que hacer con el resto? Por ejemplo, pues el tomapedidos, tenemos que buscar la manera de provocar que quiera vender más, que le interese vender más, que haga actividades de venta, de impulso a la venta. ¿Qué tenemos que hacer con el condescendiente? Con el condescendiente hay que instigarlo, hay que llevarlo, capacitarlo para que
quiera ofrecer más, quiera vender más, y en este caso, por ejemplo, una situación, una actividad muy importante que se realiza en nuestras tiendas con este tipo de vendedores es la venta sugerida. En nuestras tiendas tenemos un indicador de venta sugerida donde se busca que el cliente ya llegó solito a la tienda, o sea, ya llegó el cliente porque llegó a buscar la recarga de tiempo aire. Quiero una recarga. Ahora, ese vendedor condescendiente, no nada más le pongas la recarga rápido y amable, ofrécele algo más. O sea, llévalo a que sea un cliente satisfecho con un producto adicional, ofrécele los chicles, las halls, etcétera. Eso es lo que hay que hacer con ese tipo de vendedores condescendientes. Hay que llevarlos a realizar actividades de venta más proactivos. ¿Qué hay que hacer con el agresivo? Con el agresivo hay que modularlo y hay que hacerle notar que tanto importan las ventas como importa la satisfacción del cliente, porque un cliente que fue víctima de un vendedor agresivo difícilmente va a volver con nosotros. ¿Por qué? Porque lo obligamos o lo instigamos o lo hostigamos para que comprara un producto que no necesitaba, un producto que tal vez no puede pagar, un producto que no quería, pero fue tanta la agresión o tanta la insistencia de nuestro vendedor que logramos que nos comprara algo que no quería, pero jamás va a volver y jamás nos va a recomendar. Métanse ustedes, digo, para este ejemplo, métanse por ahí a revisar qué es lo que sucede con los tiempos compartidos para que vean que están súper quemadísimos la venta de tiempos compartidos por estas prácticas. Bien, continuemos. Ahora, tipos de clientes. Vamos a ver dos tipos de clientes clasificados como cliente real y un cliente potencial. ¿Cuáles son los clientes? Ya vimos la clasificación de los vendedores, ahora vamos a ver la clasificación o los tipos de clientes. Y entonces tenemos los clientes reales y los clientes potenciales. ¿Cuáles son los clientes reales? Los clientes reales son aquellos clientes que ya compran y ya consumen nuestro producto. ¿Cuáles son los clientes potenciales? Son aquellas personas que probablemente conocen o probablemente no conocen nuestros productos, aunque es muy probable que en el futuro, una vez que lo conozca, una vez que lo acerquemos a su entorno, lo pueda comprar. Esos son los clientes potenciales. Ahora, es muy importante tener en cuenta a este tipo de clientes para las labores de venta y de comunicación comercial. No solamente nos vamos a dedicar a venderle a nuestros clientes reales, esos clientes ya los tenemos, o sea, esos clientes ya consumen nuestro producto, pero también es importante a través de los canales de comercialización, de los canales de comunicación de nuestra empresa, poder llegar hacia los clientes potenciales para expandir nuestra fuerza o nuestro nivel de ventas que deseamos. Bien, ahora vamos a revisar el concepto del plan de ventas. ¿Qué es un plan de ventas? Un plan de ventas es el mapa a través del cual se conocen los objetivos, medios y actividades que se requieren para alcanzar las metas de venta de la compañía. Es decir, es ese documento en donde se plasman qué es lo que queremos, o sea, los objetivos. ¿Cómo vamos a lograr lo que queremos? Es decir, cuáles son los medios que vamos a utilizar. Y cuáles son las actividades particulares que vamos a realizar para lograr nuestros objetivos. Esto es el plan de ventas. Es un documento en donde se trazan los objetivos, los medios y las actividades que se tienen que realizar para cumplir los objetivos de venta de la compañía. Vamos a ver ¿cuál es el proceso para la elaboración de un plan de ventas? El plan de ventas, pues bueno, se basa, o bueno, aquí se nos facilita la realización de un plan de ventas contestando estas preguntas que aparecen en nuestra tablita. O sea, primer punto, tenemos que analizar, tenemos que conocer nuestra situación actual.
¿Cómo estamos hoy? Y entonces hay que contestar estas preguntas. ¿En dónde nos encontramos? ¿Cuál es la situación del mercado, el ámbito competitivo? ¿Cómo está la competencia? ¿Cuál es la situación de ventas de nuestro producto? ¿Cómo está nuestro producto? ¿Cuáles son las oportunidades y los problemas que nos vamos a enfrentar? Las oportunidades y problemas. O sea, ¿a dónde queremos ir? ¿A dónde queremos llegar? Ya vimos en dónde estamos hoy, pero ¿a dónde queremos llegar? Internamente y externamente. O sea, internamente, ¿qué tanto queremos crecer nuestra empresa? Externamente, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta qué clientes, qué tipo de mercado queremos llegar? Suposiciones y limitaciones para la planeación, predicciones de venta, que tanto queremos o predecimos que vamos a vender, y cuáles son las contingencias a las cuales nos podemos enfrentar y cómo les vamos a hacer frente. Tercero, el programa de acción, es decir, cuál es la mejor manera de llegar hasta ahí. Ya dijimos dónde estamos, ya dijimos hacia dónde queremos llegar. Ahora, ¿cómo vamos a llegar hacia ese punto? Y por último, el 4, que son el sistema de evaluación de desempeño, es decir, tenemos que contestarnos a las preguntas qué tanto estamos progresando hacia lo que queremos lograr, cuáles son los estándares de evaluación, cuáles son las acciones correctivas en caso de que tengamos alguna dificultad, cómo vamos a sortear esa dificultad. Bueno, pues esto es a grosso modo cómo podemos realizar o cómo debemos realizar un plan de ventas. Las acciones y secciones del plan de ventas pues van de la mano con la tablita anterior, en donde tenemos que definir objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr? Nuestros clientes, qué tipo de clientes son a los que atendemos, cuáles son las características, qué nos compran, cuándo nos compran, por qué nos compran, estrategias y tácticas, cómo en particular, cómo le vamos a hacer para lograr nuestros planes, herramientas y sistemas, los recursos que vamos a necesitar, qué necesitamos para realizar nuestras actividades. Necesitamos un coche para que el vendedor se desplace, necesitamos una moto para que el cobrador realice su función, necesitamos computadoras para atención al cliente, etcétera, etcétera. Las métricas, cómo vamos a revisar el progreso que hemos alcanzado. Equipo, mi equipo de trabajo, ¿cómo estamos? O sea, ¿cómo está nuestro personal? ¿Cómo está nuestro equipo capacitado para lograr lo que queremos en nuestro plan de ventas? ¿Cómo está conformado nuestro equipo? Y el presupuesto. ¿Cuánto es lo que necesitamos para alcanzar este plan de ventas? Vamos a meter publicidad, vamos a pagarles comisiones, vamos a promover o vamos a meter descuentos de mercancía. ¿Qué es lo que vamos a hacer para qué es lo que vamos a invertir o cuánto vamos a gastar para llevar a cabo nuestro plan de ventas? Bien. ¿Dudas, comentarios, chicos? No, profe, vamos bien. Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Ahora revisaremos el tema de organización del departamento de ventas. ¿Cómo se organiza? ¿Cómo, ya vimos cómo se puede estructurar de acuerdo al tipo de productos que estamos vendiendo, de mercado que estamos atendiendo o de territorios en donde estamos? Ahora vamos a ver cómo se organiza un departamento de ventas y hacemos referencia a la disposición especial de roles, funciones, formas en que se divide el trabajo dentro de la empresa, identificando y organizando las actividades que se efectúan en la organización. Es decir, ya al interior de la empresa, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a crear puestos, funciones para poder atender o poder tener nuestra fuerza de ventas adecuada para nuestro plan de ventas? Entonces, bueno, existen diferentes tipos de organización.
les decía desde un inicio, cuál es la organización ideal? No existe una organización ideal o tipo que funcione para todas las empresas. Eso depende, ya lo mencioné, de los territorios a donde llegamos, del tipo de productos o líneas de productos que atendemos, del tipo de clientes a los cuales llegamos, incluso de la competencia que existe a nuestro alrededor, etcétera, etcétera. Depende de mucho del tamaño de nuestra empresa, del tamaño de la organización. Entonces, existen diferentes tipos de organizaciones, sin embargo, no existe uno ideal. Depende de muchas variables. En este caso, vamos a revisar los más representativos y no quiere decir que sean los únicos, pero son los más representativos de organizaciones de organización de la fuerza de ventas. En este caso tenemos una organización funcional donde diferentes vendedores se especializan en desempeñar distintas funciones de la venta. O sea, si estamos hablando de la función vender o de la función de ventas, existen o podemos tener un vendedor especializado en tomar pedidos, un vendedor especializado en procesar los pedidos, un vendedor especializado en entregar los pedidos, un vendedor especializado en la postventa. O sea, toda la organización va o está dada en la función de ventas. Ese es un tipo de organización. Tenemos la organización matricial, en donde se agrupan simultáneamente a personas y recursos de dos formas, es decir, por función y por producto. En este caso, tenemos una organización por función y otra organización por producto, es decir, tenemos la organización aquí de, permítanme un segundito que está, tenemos por un lado la organización por producto de zapatos, por ejemplo, zapatos, la organización de joyería, y tenemos a su vez una función de control de inventarios que la función de control de inventarios también tiene que ver con zapatos, con joyería, con ropa de temporada. Es decir, existe una organización matricial por función como por producto también. Sí, es un tipo de organización muy interesante que si ustedes revisan en OXXO, tenemos una organización matricial. Existe la organización lineal, que pues es la más común, en donde una autoridad que es obedecida por los subalternos, las decisiones son centralizadas y se van entrelazando hacia arriba. O sea, no hay más, es el gerente, es el vendedor, es el repartidor, es el demostrador, etcétera, y todos dependen de una jerarquía lineal. No hay más, todos dependen del superior inmediato. Tenemos una organización lineal y de staff, es decir, depende exclusivamente de una persona que se encuentra en el siguiente nivel superior. Sin embargo, existe un área staff que atiende o que da servicio a el resto de las funciones lineales. Entonces, es una línea directa hacia el nivel superior, pero existe un área staff que atiende y que da servicio o asesoría a todas las funciones que dependen de la misma línea. Ahora vamos a ver lo que es el manual de la fuerza de ventas. Bueno, perdón, aquí antes de pasar al manual, existe también la organización informal. Estas son organizaciones formales, organigramas formales de acuerdo a la estructura y al tamaño de la empresa, pero también existe la organización informal, que es importante mencionarla por temas que tienen que ver ya con cuestiones sociales o de interrelación social, que son las organizaciones informales que no obedecen ningún tipo de organigrama, sino que la organización informal se da de acuerdo a la empatía o a
a la similitud entre personas y cómo las personas se pueden agrupar indistintamente de cualquier nivel jerárquico que ocupen. Pero bueno, nada más para hacer mención de ello. En este caso, el manual de la fuerza de ventas. Vamos a revisar ahora qué es el manual de la fuerza de ventas. Bien, el manual de la fuerza de ventas permite transmitir el conocimiento de los vendedores más eficaces a los nuevos vendedores, señalando qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona. Principalmente describe los procesos adecuados que se deben de seguir para lograr eficientemente su trabajo, es decir, lograr las ventas que se requieren. Ojo aquí con el tema del manual de ventas, porque vienen actividades entregables que se desprenden del manual de ventas. Es importante que nos quede claro. Este manual de ventas, pues es como lo veíamos aquí, está diseñado para que por así decirlo, es la Biblia de las ventas de X empresa. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que sí, que no podemos hacer, que sí debemos hacer para lograr las ventas. A eso se refiere con el manual de ventas. Y bueno, el manual de ventas contiene todos los conocimientos para considerar a la venta como un proceso de estructura propia de la organización y organizada con un objetivo, las técnicas y estrategias requeridas para identificar y reconocer el mercado, sus necesidades. Permítanme. Repito, el manual de ventas contiene los conocimientos para considerar a la venta como un proceso de estructura propia de la organización con un objetivo, las técnicas y las estrategias requeridas para identificar y conocer el mercado, sus necesidades y la información del producto o servicios que se están vendiendo. Entonces, esto es el manual de ventas. Un documento que puede ser impreso, puede ser digital, puede ser a través de video, pero este manual de ventas nos ayuda o nos define qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los objetivos de la organización, cuál es el detalle de los productos que nosotros vendemos para especializarnos. Y es importante que este manual de ventas esté al alcance de todos los vendedores nuevos, con mayor razón, y experimentados para que se esté retroalimentando de manera constante, en donde se incluyan toda la información referente a que nos ayude a tener un objetivo o lograr el objetivo que es la venta de nuestros productos o nuestros servicios. ¿Qué contiene el manual de ventas? Si ustedes verán aquí, es un listado grande de lo que del contenido que debe llevar un manual de ventas. ¿Por qué? Como ya lo dije, es a lo mejor de mala forma decirlo, pero es como una Biblia, o sea, es lo que dice, es lo que contiene todo lo referente a lograr las ventas de nuestros productos o nuestros servicios, de tal manera que tiene una justificación, tiene la misión, la visión, los objetivos, los valores, la filosofía de la organización, etcétera, etcétera. Viene la descripción detallada o debe contener la descripción detallada de los productos o servicios que se tienen en la empresa, los precios, el mercado al que va dirigido, cuáles son las características de la competencia incluso, cuáles son nuestros clientes, cuáles son los derechos y las responsabilidades de los vendedores, cómo manejar el punto de venta, la estructura del control de ventas, gestión de ventas, beneficios para el vendedor, las actividades de apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto debe contener o son los apartados principales de un manual de ventas. Depende de la empresa, puede incluir más o menos contenido de acuerdo a las necesidades, pero lo importante es que debe de englobar todo lo relacionado a cómo se debe lograr las ventas de los productos o servicios que ofrece la compañía. Bien, hasta aquí
Hasta aquí la información que yo quería compartir con ustedes el día de hoy referente a el resumen del módulo, del primer módulo de información que aparece en nuestra plataforma del instituto. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún comentario referente a esto? Si no, pasamos a revisar cuáles son las actividades que vamos a pedir para esta semana. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe, todo bien explicado, profe. Ninguna duda, profe, todo bien. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a revisar entonces cuáles son las actividades que tenemos para esta semana para clarificar un poco qué es lo que se solicita, qué es lo que se pide y poder cumplir con los requisitos de cada una de las actividades. Para empezar, tenemos la actividad número 1, que es los 5 roles de líder de ventas. Es importante lo que se solicita aquí. El objetivo es que ustedes realicen un plan de acción que les permita convertirse en un gerente de ventas exitoso en donde ustedes estén trabajando. Entonces, para eso, vamos a revisar un video que está en YouTube. Es un video que está ahí publicado. Se llama Los 5 roles de líder de ventas. Con base en este video, se debe realizar un plan de acción real para tu puesto, para tu función, en donde se plasmen actividades específicas para cada uno de los 5 roles que nos aparecen en este video. Es decir, desarrollar un equipo de alto desempeño, establecer objetivos estimulantes, medir y dar seguimiento, motivar al equipo y ser un líder. Entonces, con base en estos 5 roles que tiene, que nos detalla el video, es un video corto, no es muy largo. Entonces, con base en este video y con base en esos 5 roles, necesitamos realizar un plan de acción para tu puesto, donde se plasmen esas actividades específicas para cada uno de los roles. Se esperan actividades específicas con indicadores de medición. Por ejemplo, en el primero, donde dice, si eres líder de tienda, líder de una tienda OXXO, dice, desarrolla un equipo de alto desempeño. ¿Cuál es la actividad o qué vas a plasmar? En la primera actividad vas a plasmar, no sé, reunión o en realizar una reunión semanal con mi equipo de tienda para poner metas diarias de venta sugerida, por ejemplo, ¿no? Desarrollar tu equipo. ¿Cómo vas a desarrollar tu equipo? De acuerdo a los tips que nos da aquí el video, es importante que se desarrollen esas acciones. ¿Sí? Entonces, tampoco les pido un resumen o un resumen del video, no se les pide resumen de video, se les pide un plan de acción donde vengan los 5 roles, cada uno de los, a lo mejor era una tabla, en donde vengan los 5 roles que mencionábamos aquí, la acción y el indicador de medición, es decir, cómo lo vas a medir. ¿Cómo vas a medir la acción que vas a realizar para desarrollar un equipo de alto desempeño? ¿Cómo vas a medir los objetivos estimulantes? ¿Cuál es el objetivo? Etcétera, etcétera. Y el entregable, lo mencionamos, es un documento de máximo 2 cuartillas, hasta en una cuartilla cabe perfectamente en una tabla, entonces no hay mayor problema. Veo que tenemos una duda. Adelante. Sí, José. El plan de acciones mayormente es como lo que realmente hoy en día realizamos en tienda, nuestro plan de acción que hacemos mensualmente. Con el equipo, nada más que esta vez se está basando en los 5 roles que nos indica el video. Exactamente. Nada más, tu plan de acción que haces en tienda, pues bueno, haces un diagnóstico de los 5 porqués, y lo enfocas según la clasificación de tu tienda, pero lo enfocas un apartado a ventas y otro apartado a la clasificación a la clasificación de líder. Entonces, en este caso, no lo vamos a desarrollar ni para ventas ni para clasificación, sino lo vamos a desarrollar una actividad para cada uno de los 5 roles.
Y tampoco te pido 5 actividades o 3 o 2 actividades, una sola actividad para cada uno de los roles. Y con el indicador de medición, es decir, cómo lo vas a medir. ¿Sí, José? Ok, gracias. Sí, gracias. Ok. Dulce, ¿tienes duda? Dulce Rojas, tienes tu manita levantada, pero no te escuchamos. Adelante. Dulce, no te escuchamos. Bueno, yo no te escucho. Si puedes poner tu pregunta o tu duda en el chat. No sé si hay algún problema con tu micrófono, pero no te escuchamos. Voy a continuar con la siguiente actividad. Si nos puedes dejar ahí en el chat tu duda, la contestamos. Bien, la siguiente actividad es el foro 1, que es el foro 1 referente al manual de la fuerza de ventas. ¿Cuál es el objetivo? Que cada uno de ustedes apliquen los conocimientos del módulo en tu centro de trabajo. Y entonces aquí, recuerden que este no es un entregable, sino que es ahí en el foro, en la plataforma, ustedes deben de crear discusión o deben de crear una cadena de conocimiento, de creación de conocimiento, contestando las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? En tu aportación inicial tienes que contestar si es necesario que en tu centro de trabajo haya un manual de la fuerza de ventas. Si es necesario, ¿por qué es necesario y qué debe de incluir? Si no es necesario, si tú dices que no es necesario, entonces tienes que justificarnos por qué no es necesario. ¿Sale? Eso en la aportación inicial. A partir de que ustedes hacen su aportación inicial, también deben de replicar 2 aportaciones de sus compañeros. Es decir, aquí es donde entra el tema de la discusión, en donde ustedes pueden estar de acuerdo con su compañero o no estar de acuerdo o abundar o ver otros puntos de vista que su compañero pudo no haber analizado o no haber expuesto en su aportación inicial. Entonces debe de incluir su aportación inicial, que vale la mitad de la calificación, y 2 réplicas que valen 1/4 cada una de esas réplicas. Es así de sencillo, es contestar estas preguntas en su aportación inicial y luego después replicar a sus compañeros. Por último, tenemos el foro de sesión virtual, que es contestar estas preguntas. También aquí en la plataforma del instituto, se contestan estas preguntas con base en lo que vimos en la clase. Las preguntas o las respuestas deben de ser lo más sencillas posibles, de acuerdo a lo que vimos aquí en la clase. ¿Qué sostiene económicamente las organizaciones? Ya lo dijimos, las ventas. ¿Qué es un plan de ventas? También ya lo dijimos. ¿Qué es un manual de la fuerza de ventas? También ya lo revisamos. ¿Cuáles son los 4 tipos de vendedores? Ya dijimos los cuadrantes, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los 4 cuadrantes de tipo de vendedores? ¿Y cuál es la palabra de la sesión? La palabra del día de hoy, de nuestra sesión, es la palabra andati. Esa es la respuesta que ustedes deben de colocar en su foro de sesión. ¿Va? Entonces, bueno, son las actividades que tenemos para esta semana y con esto estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. No sé por ahí, Dulce, si pudiste activar tu micrófono o si pudiste escribir, si tienes alguna duda. Si no, con toda confianza, mándame un mensaje y revisamos las dudas que pudiera haber. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra duda? Estoy a sus órdenes, los escucho. Muy bien, chicos. Bueno, si no hay dudas, si no hay más comentarios, con esto estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a los que se pudieron conectar. Ahorita voy a terminar la grabación y la subo a YouTube para que la vuelvan a ver o la pueda ver el resto de sus compañeros. Entonces, bueno, de mi parte es todo. Que tengan muy buena noche. Cualquier cosa, sigo estando pendiente y
nos vemos la siguiente semana, igual el miércoles a las 7:30, nos vemos por aquí. Que tengan buena noche. Gracias, buenas noches, profe. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.